Saludos, buenas tardes, señores. Hoy estamos en un episodio más de Floppy TV Show, Movimiento Urbano de Europa. Estamos aquí en lo que se llama la Parada Dominicana. ¿Qué es lo que dice Jamie? Estoy nerviosa, emocionada. Siento que lo que va a suceder hoy va a ser grande, mucho con demasiado. ¿Por qué tú estás nerviosa si eso es algo natural? Oh, estoy intentándolo, loco, pero déjame cogerlo suave porque tú sabes que estar al lado tuyo ahora mismo para mí es una vaina. No, déjate estamos de en eso. Italia, estamos en Roma, toda la Parada Dominicana, no estamos allí haciendo coro, estamos aquí. Esto es, señores, la Parada Dominicana. Y vamos nosotros a poner varias gente a dar un chin de cotorra. También tenemos el Dominic, que es el influencer más duro de aquí. Y nada, dándole las gracias a los sponsors del viaje, que es Rick Barber Show, Botao, Bimodelo Fusion, el mejor pollo de Rotterdam, Sí. Movimiento Urbano de Europa. También tenemos cositas en Antwerpe. Que Andamos con la pinta más dura hoy gracias a los muchachos de Dopon Cotton. Double Cotton. No hay que hablar mucho, señores. Hoy le vamos a hacer un par de preguntas a ver a la gente, a ver cómo se sienten, cómo están, cómo han sentido lo que es la parada. Después vamos para un concierto. ¿Quién es que va a cantar? Oh, El chaval de la bachata. El gringo de la bachata. El gringo de la bachata. El gringo de la bachata. Ellos son toditos ahí, el chaval y el gringo. Toditos son tan pegados. Toditos son de la bachata. Sí. Y nada, vamos a dar un chin de cotorra, a ver qué es lo que dicen la gente. Allí hay un par de gente, pero vamos a dar con los menores ahora. Así que, Ya. llégale. ¿Qué es lo que dicen los menores? ¿Cuál es el artista? ¿Tú no eres el artista? Eso dice. Los menores dijeron que tú eres el artista y ellos... Sí. ¿No lo estás representando él a ustedes? Claro. ¿Pero a quién? ¿Pero Dime. político? ¿Cómo te has sentido la vuelta de la Muy bonito, parada? en verdad, aquí Roma siempre está activo con los eventos dominicanos, entonces eso... ¿Pero tú vives aquí? Claro. Ok. ¿De hace cuánto tiempo? Son ya 3 años que tengo aquí. 3 años. 3 años. Pero esta es su cuarta edición, es primera vez que yo veo que tú estás aquí, realmente es bacano. Él tiene más flow de artista que tú. Tú. Claro. No, porque él dice que no es artista. Él dice que él no es artista. Él tiene que decidirse. Yo no soy artista. Señores, nadie quiere tirar el beat ahora. Tú no sabes tirar. Dale, Ok. dale. Esto es drill. Ven, sí, que te voy a cantar. De Jaina vengo. En Roma yo vivo y sé representar. Yo soy una para de verdad. Ven, rapea tú, ven que te la voy a explicar. Te involucrar, señores. Esos son los menores. Movimiento urbano, usted sabe que... Vamos a cantarle una música, ven. Dale, prende, sin miedo. Mello. Quiero dar calambre y un metal que ni se tranque. Yo quiero dar calambre y un metal que ni se tranque. Para la cancha no se tiren moca, para que no la maquen. Yo quiero dar calambre. Quiero dar calambre y un metal que ni se tranque. Yo quiero dar calambre y un metal que ni se tranque. Para la cancha no se tiren moca, para que no la maquen. Yo quiero dar calambre. Quiero dar calambre y un metal que ni se tranque. Yo quiero dar calambre y un metal que ni se tranque. Para la cancha no se tiren moca, para que no la maquen. Señores, no hay que hablar mucho, muchas gracias a los menores. Estamos activos. Le dimos. Vamos a ver. Estamos aquí desde la Parada Dominicana con el Tigre Bacano. Tigre Bacano, yo soy 100% dominicana, pero yo quiero saber qué tú hiciste para tú ser 150% dominicano. Yo nací y crecí en la calle de Villa Mella. Mi escuela fue la calle. Pero soy un tigre diferente, tengo mi fundación para niños. Yo ando en la calle, pero tranquilo, ayudando a la gente, en contra de la violencia y drogas. Tú sabes, pero todavía un tigre, es un tigre bacano. Y cuando tú tienes que explicar lo que es la dominicanidad, ¿qué es la dominicanidad para ti? La dominicanidad es ser humilde, ser bien con tus vecinos, compartir con tus vecinos y no ser una egoísta y disfrutar la vida. La energía de República Dominicana es la energía del mundo. La energía del mundo comienza en República Dominicana. Es el epicentro de la energía del mundo. Sin la República Dominicana no tendría energía en ninguna parte del mundo. Muy importante República Dominicana para la energía. Es la electricidad de todo. Concordo plenamente, como dicen los caboverdianos. Sí. Una vaina Sí. bien. Sí, Tenemos a Gregory aquí, Gregory Chabacaba, hágame corro. Esto es una vaina Mi bien. primo aquí. Oigan, dámele un saludo, por favor, a Floppy TV Show. Un saludo al movimiento urbano allá en Europa. Estamos en Bélgica para que lo vean ustedes. Dale, Lu. Un saludo. Un saludo muy especial a Fluffy TV Show. Somos parte aquí, como ya ustedes nos pueden dar la bienvenida. Nosotros somos parte del movimiento urbano de Europa. Ya lo sabe, ya lo sabe. Estamos aquí disfrutando donde quiera que haya dominicanidad.
el Tigre Bacano y yo vamos a estar ahí apoyando 100%. No, espérate. Mira, tenemos aquí a Floppy TV Show en vivo. Floppy, dale para acá. Una pregunta, Tigre Bacano. Dímelo. Si te invitarían a la casa de los Fokker, ¿tú participarías? Sí, no me encanta la idea de estar en un show de realidad, pero lo haría, claro. Pero creo que ellos tienen su gringo, pero la diferencia es no soy gringo, soy de Villamella. Se puede tenerme y un gringo, porque no es no voy en contra de él, porque soy dominicano. Pero tú sabes, Apoya demasiado, eso es demasiado que te apoya. Yo quiero hacerte, ¿qué se siente haber venido de una vida paloma a ser un Tigre Bacano? dime, repita. ¿Qué se siente de haber sido un palomo y hoy ser un Tigre Bacano? O sea, ser un gringo y hoy ser 100% dominicano. Yo soy 150% dominicano. Soy lejos de un palomo, un paraguayo, soy un tigre de la calle. Y yo represento República Dominicana más que toda la gente en el mundo. Y porque es el mejor país en el mundo y sin República Dominicana no hay mundo. Porque como dije antes, es la raíz de la energía del mundo, República Dominicana. De verdad. Señor. Y siempre estoy en toda la parada dominicana, en cualquier parte. Si hay una parada dominicana en la luna, voy para allá. Hemos estado en el Bronx, hemos estado en Manhattan. Y En hoy Patterson, en Italia. Si hay una parada dominicana en el sol, no voy, es muy caliente allá. Seguimos aquí, nos botaron de allí, dale un chip para acá para que el sol no nos dé. Hoy estamos con Manny en lo que es la parada dominicana aquí en Roma. Dale un chin de cotorra a la ¿Qué gente. lo mío. que, mi gente? Estamos aquí, ustedes saben, en la parada en Roma Dominicana, ustedes saben, con Floppy. ¿Qué lo que, bro? Manito, dale un chin de vuelta. Usted sabe que el movimiento urbano de Europa, nosotros estamos aquí en todo lo que es Europa, en todos los 48 países que tiene Europa. Esa es la vuelta, mi gente. La única plataforma en Europa que te está representando, movimiento urbano. No se diga más, ustedes saben qué es lo que. Dame un chin de cotorra, ¿qué es lo que contigo? Habla a la gente, ¿qué es lo que es contigo? ¿Quién tú eres? ¿Qué es lo que tú haces? Dime. ¿Qué es lo que, mi tú? gente? Dime. Estamos en Inglaterra. Los únicos domis representando. Así que está invitado a la parada dominicana allá el próximo año, mi Señores, gente. parada Ya ustedes dominicana saben. en Inglaterra. Próximamente nosotros allá también. Es la Así que no te vuelta. hagas mucho, pasen por aquí atrás. ¿Quieres salir? Venda tu cotorra. Dale, ven acá, papi, ven. dale. Oye, ¿Qué es lo que? ¿Cómo? ¿Es tu primera vez o qué es lo que con esta fiesta de Roma? Porque Mi esta es mi loco, primera vez. Mi loco, esta es la cuarta edición. Yo soy uno de los fundadores, Ah, pues tú eres mío, ven, tú eres mío. Lambones y componentes que hicieron llegar un par de trajes para acá, porque estábamos cortos de traje. Tuve que llamar a, sígame al socio mío, Pedro Báez, Síganlo ahí de los abajo. Guacamayos, Bonao. Atención al grupo de los Guacamayos en Bonao, que nos facilitaron un par de trajes. Yo soy el coordinador de lo que es los bandoleros. Ok. Aquí, esta es tu primera vez, yo espero vete de nuevo, baja para acá para los conciertos, que aquí hay par de susitos que le aplicamos bacano al nivel de música. Ah, pues tú estás al tanto de lo que estamos haciendo. Porque yo vivo chequeando todo lo que hay alrededor. Señores, vamos a venir para acá un fin de semana, botar nota con los tigres para conocer a todos ellos, los que están metidos en la música, los que están metidos en el entretenimiento y también los emprendedores. Óigame a mí, slime a la manteca de este lado. Ahora me veo más bacano, estoy frío en el cajero. La vuelta no es llegar, sino el que llegue primero. El hobby de la Shanti, le gusta de mí. Ellos di que son puros y se viran como... ¡Ah! Esto es una burla, Giuseppe. Dale tu Instagram para que la gente te siga. Ya ustedes saben, síganme en TikTok, Slime a la Manteca, Instagram, Slime a la Manteca, en YouTube, Slime a la Manteca, nuevo EP próximamente, lo quiero mucho. Movimiento Urbano de Europa, ¡es mentira! No hay que hablar mucho, señores. Vamos a seguir dando cotorra con la gente mía, Dominicano en. Bueno, señores, seguimos aquí en lo que es la parada dominicana en Roma y hoy tenemos a una persona que viene de aquí, de sus orígenes, italiano. ¿Cómo no, señores? Atención, país. Cuarta entrega de la parada dominicana en Roma, Italia. Mi país. Lo que pasa es que una cigüeña del diablo me soltó por allá. Pero yo estoy de aquí, de verdad contento y dando presente en Movimiento Urbano. Síganlo a través de todas sus redes sociales y de verdad agradecerlo por cubrir este gran evento que significa mucho para los dominicanos. Así que gracias, Movimiento Urbano de Europa aquí. Tolen, ¿cómo se siente usted con el cariño de los fanáticos y del público que donde quiera que lo ven le hace fotos y más aquí en Europa, su pueblo? Sí, bueno, me siento feliz. Tú sabrás, yo no soy cantante, yo no bailo merengue, yo que soy el periodista. Y cada dominicano que me saluda, lo que me dice es, estamos esperanzados en que el país pueda salir hacia adelante contra la delincuencia. Yo digo algo,
de todo el mundo critican. Hasta de Jesús hablaron, pero alguien dice, si usted critica a Tolentino, es porque usted está a favor de la delincuencia. Porque lo único que yo hago es, tú te me acercas, Dios no quiere, Tolentino. Fui con el movimiento urbano de Europa hacia Santo Domingo. Dios no quiere, nos atracaron, nos llevaron los equipos. Y usted lo puede tener por seguro que antes de usted de irse, los equipos aparecen de una vez. Señores, Tolentino y todo el que está ahí sabe que realmente yo no sé por qué no te ha dado ese apoyo que tú necesitas para tener más control a nivel de lo que es la delincuencia en República Dominicana. ¿Qué tú crees que ha pasado? No, yo le había pedido al presidente que me dé la oportunidad, una institución nuestra totalmente honorífica, sin nada a cambio, pero los recursos para yo poder enfrentar la delincuencia, pero se enfrenta porque cada vez que yo subo un delincuente, toda la parte del mundo lo repostean y le dan seguimiento, y ya nosotros, junto con ustedes y los dominicanos de allá, estamos haciendo el trabajo. Tú le puedes dar un mensaje a esos jóvenes que están por aquí por Europa, que tú ves que están quizás haciendo lo mal hecho. Los jóvenes de Europa, usted puede estar donde el diablo. Si yo te cargo encima, te deportan. Entonces, traten de hacer la cosa bien. Traten de no cometer errores, porque a mí no me interesa si usted es dominicano. Por ejemplo, en Estados Unidos fueron deportados Guindo, el rey de los fantasmas. Fue deportado Ismael. Se me escaparon de República Dominicana, vinieron a Estados Unidos y ya hace más de un mes, a través de nuestras publicaciones en inglés y en español, fueron apresados y deportados al país. De modo que, atención los dominicanos de aquí, anden fino. Para que no le pongan el reloj, muchas gracias. Gracias, y sigan a Movimiento Urbano de Europa en todas sus redes sociales. Ay, yo no vi la entrevista, que lo siga, maldito, para que la vea ahí. Hay que amenazarte, hablamos, muchas gracias. Señores, seguimos aquí con Wilson Suet. Ya ustedes vieron lo que Tolentino dio la luz. Ahora vamos a hacerle un par de preguntas al compañero. Wilson Suet, la elegancia hecha persona. Elegancia no, un dominicano auténtico que me gusta vestir bien a veces, ponerme para la ocasión nada más. ¿Cómo te sientes, Wilson, a estar tan lejos del calor dominicano en nuestro pueblecito República Dominicana? Me siento lejos. ¿Y el amor que te han brindado? No, pero demasiado bien porque es un pedazo de la dominicanidad que tenemos aquí. Y me siento como si tuviera un patio en mi casa, en el centro español. Las mujeres, los hombres, la misma cultura. El dominicano es muy difícil que cambie. Es un grupito de chusma nada más que cambia el acento de una vez. Lo que se bebe en el juguito que venden, que dan en el avión. Sí. Dime, ¿cómo tú ves la dominicanidad? Porque tú que has ido a la parada dominicana de Estados Unidos, tú ves la diferencia aquí. ¿Qué tú piensas? El dominicano de aquí prima menos. Sí. Espérate, antes que tú sigas, explícame eso. El dominicano de aquí prima menos, porque de que los dominicanos llegan a Estados Unidos ya son americanos. Okay. Aquí no, usted sigue hablando su español, sigue con su acentito y además, este coro que tú estás viendo aquí no se da ya. Pero además es porque yo no puedo ir por ahora. Oye, y las mujeres, dime. No, yo ando soltero y en búsqueda. Entonces la lista está larga. O yo voy a la mejor postora que no sea dominicana, porque ya... Ah, ¿tú la quieres europea? No, porque yo tengo que limpiar esa raza mía. Coño, al menos uno que piensa como yo, tenemos que limpiar. Ay, yo voy a venir a Robbie Choli Carne aquí también. No, espérate, no me critiques mi arroz, bichuela y carne. Está bien, pero porque ya tú vives aquí. Ah, también es verdad. No. Él viene de allá del calorcito. Y dime, ¿cómo va eso de la casa de Aerofokker 2? Habla un poco, porque tú estás metido en eso. Trabajando, armándola, construyéndola, la única casa, el único reality que se conoce en República Dominicana y Latinoamérica a nivel de digital, que es la casa de Aerofokker, que el próximo día 20 esté en pantalla. Nada, señores, este Wilson Suet, esto fue un poquito para que ustedes vean qué es lo que con él. Eso fue lo que él estuvo haciendo en la parada. Dale una cotorra a la gente. Movimiento urbano de Europa. Todo lo que pasa a nivel urbano en República Dominicana se repercute aquí. No hay un solo urbano que venga aquí. Ah, bueno, si usted quiere pasar desapercibido, no hable con la gente del movimiento urbano en Europa. Así que no que habla mucho. Floppy TV Show, Movimiento Urbano, gracias.
encerrados, pero allá los dominicanos no tenían manera de sobrevivir. La diáspora, tanto en Europa como en Estados Unidos, el cheque o la ayuda que le daba era enviado directamente a la República Dominicana. ¿Y cómo carajo del diablo a ustedes no se le da el trato que se merece? Así que, atención país. ¡Atención país! ¡Un fuerte aplauso para el Me encanta, señores, me encanta. Valentino, ven acá, pero tú bailas, ven acá, ven acá.